Ese perro tiene sangre en el collar, susurró el trabajador del refugio, alejándose de la jaula 19. Sangre de verdad. Lleva ahí 8 meses. No deja que nadie se la limpie. Debería haberme ido. Cualquier persona en su sano juicio lo habría hecho. Pero algo en esos ojos ámbar, rotos, atormentados, como si hubieran visto demasiado, me recordó a mi propio reflejo. Habían visto demasiado, me recordaban a mi propio reflejo. El enorme pastor alemán permanecía inmóvil detrás de la valla metálica, con un chaleco táctico manchado de sangre que le colgaba holgado sobre su esquelético cuerpo. 47 familias lo habían rechazado. El refugio se estaba quedando sin tiempo, sin esperanza. ¿Cómo se llama?, pregunté, acercándome a pesar de que todos mis instintos me decían que no lo hiciera. Atlas, antiguo perro policía. Su adiestrador murió en acto de servicio. Fue entonces cuando vi la placa militar de latón reflejada en la luz fluorescente, con la inscripción apenas visible bajo las manchas carmesí secas. Se me paró el corazón. Esos ojos no solo me resultaban familiares, los había visto antes, en la peor noche de mi vida. Deja un me gusta y comparte tu opinión en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves. Continuemos con la historia. Hace 6 meses, mi vida se derrumbó en una fría noche de marzo en Bozeman, Montana. Yo era el sargento David Sullivan. Llevaba 28 años en el cuerpo. Era respetado por mis compañeros y mi comunidad confiaba en mí. Ahora solo soy un ex policía destrozado, que vive solo en una casa rural, en la que resuenan recuerdos de los que no puedo escapar. Los papeles del divorcio llegaron 3 meses después de entregar mi placa. Sara ya no podía soportar las pesadillas. No podía verme beber hasta quedarme dormido todas las noches. No podía fingir que el hombre con el que se había casado todavía existía. Salvas a todo el mundo menos a ti mismo, David, fueron sus últimas palabras. La casa se convirtió en un mausoleo después de que se marchara. Mi pensión por incapacidad apenas cubre la hipoteca. Trabajo a tiempo parcial en el taller de Murphy, manteniendo las manos ocupadas para que mi mente no divague por donde no debe. Los otros mecánicos me tratan como si fuera de cristal, hablan en voz baja cuando creen que no les oigo. Pobre bastardo, susurran. Nunca ha vuelto a ser el mismo desde aquella noche, 15 de marzo de 2023. La fecha está grabada en mi memoria como una marca. Agente Michael Hayes, 29 años, 4 años en el cuerpo, compañero y responsable de Atlas. La llamada se recibió a las 9:47 p.m. Oficial necesita ayuda, coche patrulla aparcado detrás del antiguo elevador de grano en Industrial Drive. Yo era el refuerzo. Corría por calles vacías con las sirenas a todo volumen, la adrenalina corriendo por mis venas. Llegué 30 segundos tarde. Michael estaba desplomado sobre el volante. Su arma reglamentaria en el asiento del copiloto, Atlas gimiendo en la jaula trasera, tratando desesperadamente de despertar a su compañero. Había sangre por todas partes. Olía a pólvora y a muerte. Había visto escenas del crimen antes, pero esta era diferente. Era uno de los nuestros. La investigación dictaminó que se trataba de un suicidio. Trastorno por estrés postraumático, dijeron. Un agente joven que no pudo soportar la presión, las cosas que había visto en el trabajo. Pero yo no dejaba de pensar en esos 30 segundos. 30 segundos que podrían haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte. 30 segundos que me persiguen cada noche cuando cierro los ojos. Atlas desapareció después de esa noche, se lo llevó la perrera y supuse que lo habrían adoptado rápidamente. Los pastores alemanes, especialmente los perros policía entrenados, no suelen quedarse mucho tiempo en los refugios. Me equivoqué, como me equivoqué en tantas otras cosas. Mi terapeuta, Ladra Martínez, me sugirió que me buscara un animal de compañía. Algo que entendiera el trauma, dijo. A veces, las almas rotas se curan mejor juntas. Me resistí durante meses, pero la soledad me estaba consumiendo. Las pesadillas empeoraban, bebía cada vez más. Necesitaba algo por lo que vivir, además de mi propia culpa. Eso fue lo que me llevó al refugio de animales Gallatin Valley Animal Shelter en aquella gris mañana de octubre, en busca de un perro tan dañado como yo. Quería algo que no me juzgara por despertarme gritando, algo que entendiera que algunas heridas nunca se curan del todo. Nunca esperé encontrar a Atlas y, desde luego, nunca esperé encontrar a Atlas
y desde luego nunca esperé que él me recordara. La directora del refugio, una mujer de aspecto cansado llamada Carol, buscaba las llaves mientras se acercaba a la jaula 19. ¿Está seguro de señor Prede, Sullivan? Atlas tiene problemas de comportamiento. Lo hemos evaluado varias veces. Observé a Atlas a través de la reja. No se había movido desde que yo estaba allí, simplemente sentado en esa perfecta posición de perro policía, con la espalda recta, las orejas alerta y los ojos concentrados. Pero había algo vacío en su mirada, algo que hablaba de una pérdida demasiado profunda para expresarla con palabras. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté, aunque sospechaba que ya lo sabía. Carol suspiró, apretando la carpeta contra su pecho como si fuera una armadura. Episodios de agresividad provocados por ruidos fuertes, no come con regularidad, comportamiento antisocial con otros perros y con la mayoría de los humanos. 47 familias han intentado adoptarlo. 47 familias lo devolvieron a los pocos días, a veces a las pocas horas. La puerta de la perrera se abrió con un chirrido metálico. Atlas no salió corriendo ni se encogió ni mostró ninguno de los comportamientos típicos de los perros de refugio. Simplemente se quedó de pie, moviendo las articulaciones con la cuidadosa precisión de un perro mayor que había aprendido que los movimientos bruscos le causaban dolor. Entré, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Tan cerca, pude ver los detalles que la distancia había ocultado. El chaleco táctico le quedaba holgado. Había perdido peso, quizá unos 10 kilos o más. Su pelaje, que probablemente había sido negro brillante y marrón, estaba apagado y con manchas, pero fueron sus ojos los que me quebraron. Esos ojos ámbar tenían la misma mirada perdida que había visto en mi propio espejo cada mañana durante los últimos 6 meses. «Tranquilo, chico», susurré, extendiendo la mano lentamente. «¿Me recuerdas?» Atlas ladeó ligeramente la cabeza, y vi un destello de reconocimiento en su rostro. Sus fosas nasales se dilataron, procesando mi olor, rebuscando entre recuerdos que probablemente le causaban tanto dolor como consuelo. Después de lo que me pareció una eternidad, dio un paso adelante con cautela. Fue entonces cuando vi claramente la placa por primera vez. No era una placa estándar de refugio, ni siquiera una identificación típica de perro policía. Era de latón de grado militar, desgastada por años de uso, colgando de un collar que había visto días mejores. Las manchas de sangre eran viejas, ahora de color óxido, pero indudablemente reales. Me temblaban las manos mientras me inclinaba para leer la inscripción. Oficial K9 Atlas, EOD 15-3-2023. La fecha me golpeó como un puñetazo, 15 de marzo. La noche en que murió Michael, pero había algo raro en la inscripción. EOD no significaba fin del servicio, como yo esperaba. Esas letras significaban algo completamente diferente. Fin de los días, susurré, y Atlas aguzó las orejas al oír mi voz. Acerqué la placa con dedos temblorosos y Atlas me dejó darle la vuelta. En el reverso había un mensaje que me cerró completamente la garganta. Para Atlas, intentaste salvarme. Ahora deja que alguien te salve a ti, M.H. El refugio que nos rodeaba pareció desvanecerse. La voz de Carol se convirtió en un zumbido lejano. Todo lo que podía ver era a este perro destrozado de pie ante mí, cubierto con la sangre de su compañero muerto como si fuera una medalla de honor, llevando un mensaje destinado a quien finalmente lo entendiera. «Estabas allí esa noche», dije, con voz apenas audible. «Estabas en el coche patrulla cuando encontré a Michael». Atlas se acercó, lo suficiente como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Se sentó, no en la posición perfecta que había mantenido en la perrera, sino ligeramente inclinado hacia un lado, favoreciendo lo que parecía una vieja lesión. Los recuerdos volvieron a mi mente, detalles que me había obligado a olvidar. La parte trasera de la patrulla de Michael estaba abierta cuando llegué. Atlas estaba libre en el vehículo, con las patas ensangrentadas y el hocico rojo por algo que supuse que era manipulación de pruebas. La escena del crimen había sido frustrada, contaminada, dijeron. Pero ahora lo entendía. Atlas no había contaminado nada. Había intentado salvar a su compañero. «¿Señor Sullivan?» La voz de Carol interrumpió mi revelación. «¿Está bien?» «Está pálido». Me levanté lentamente, con las rodillas protestando después de estar agachado tanto tiempo. Atlas se levantó conmigo,
manteniendo esa distancia cautelosa que delataba a un perro que había aprendido a leer las emociones humanas con precisión microscópica. «Me lo llevaré», dije, con un tono más áspero de lo que pretendía. «¿Hoy? ¿Ahora mismo?» Carol arqueó las cejas. «Señor, creo que debería pensar cuánto tiempo le queda antes de sacrificarlo». La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo. La expresión de Carol pasó de la preocupación profesional a la incómoda sinceridad. «La semana que viene», admitió, «nos quedamos sin espacio, y el condado amenaza con recortarnos los fondos si no reducimos el número de animales. Atlas es, en este momento, considerado no adoptable». «Ya no». Saqué mi cartera, con las manos aún temblorosas. «¿Qué tengo que firmar?» El papeleo llevó 45 minutos. 45 minutos de formularios y exenciones de responsabilidad y preguntas cada vez más preocupadas de Carol sobre mi capacidad para cuidar a un animal con necesidades especiales. Durante todo ese tiempo, Atlas esperó a mi lado, sin intentar ni una sola vez volver a su jaula ni mostrar ningún signo de que quisiera estar en otro lugar. Cuando Carol mencionó que había reconocido mi nombre en la cobertura periodística de la muerte de Michael, vi que su vacilación se acentuaba. «Señor Sullivan, dada su conexión con este caso, ¿está seguro de que esto es saludable? ¿Para cualquiera de los dos?» Bajé la mirada hacia Atlas, que observaba la conversación con la intensa concentración de un perro entrenado para detectar señales de peligro. Sus ojos ámbar se encontraron con los míos y vi algo que no esperaba. «Esperanza. Los dos estamos dañados», le dije a Carol. «Quizás sea justo lo que necesitamos». El camino hasta mi camioneta me pareció 1 kilómetro, aunque no podía ser más de 50 metros. Atlas caminaba con cuidado a mi lado, sin tirar de la correa, sin detenerse a olfatear ni a marcar territorio. Caminaba como un soldado de patrulla, alerta pero controlado. Abrí la puerta del copiloto de mi Ford F-150 y Atlas me miró con curiosidad. «Sube, compañero», saltó con un movimiento fluido que delataba innumerables viajes similares en vehículos policiales. Una vez acomodado, se giró hacia adelante, adoptando la posición que probablemente había mantenido durante miles de kilómetros junto a Michael. Me subí al asiento del conductor y me quedé sentado un momento, con ambas manos agarradas al volante. El perro a mi lado era un recuerdo viviente de la peor noche de mi vida, un monumento de 4 patas a mi fracaso por no haber podido salvar a un buen hombre. Pero también era algo más, la prueba de que era posible sobrevivir, incluso cuando todo lo que habías conocido y en lo que habías confiado te había sido arrebatado. «Nos vamos a casa, Atlas», dije, girando la llave en el contacto. Por primera vez desde que lo encontré, Atlas se volvió para mirarme directamente. Su cola, que había permanecido inmóvil durante todo nuestro encuentro, dio un pequeño y vacilante movimiento. No fue mucho, pero era un comienzo. La primera semana fue un infierno. Atlas no quería comer. Ni la comida premium para perros que había comprado, ni el pollo asado que le ofrecí, ni siquiera la hamburguesa que cociné especialmente para él. Olfateaba todo lo que le ponía, me miraba con esos ojos ámbar atormentados y se alejaba para reanudar su vigilia junto a la puerta principal. Se quedaba allí durante horas, inmóvil como una estatua, mirando a través del cristal como si esperara a alguien que nunca llegaría. Cada coche que pasaba, cada paso en la acera, cada camión de reparto que retumbaba en nuestra tranquila calle hacía que sus orejas se levantaran con desesperada esperanza. Luego, la realidad volvía a imponerse y sus hombros se encogían con el peso de la decepción. Yo entendía ese sentimiento mejor de lo que quería admitir. Mi vecina, la señora Peterson, apareció en la ventana de mi cocina al tercer día, con el rostro torcido por la preocupación y una desaprobación apenas disimulada. Tenía más de 70 años, era una directora de colegio jubilada que se había autoproclamado capitana de la vigilancia del barrio. «David, cariño», dijo cuando abrí la puerta trasera. «Me preocupa ese perro. Parece peligroso. Todo ese equipo militar y esas cicatrices, ¿estás seguro de que no hace daño a los niños?» Eché un vistazo a Atlas, que estaba tumbado en el suelo de la cocina, en un charco de luz de sol de la tarde, todavía con el chaleco táctico de Michael porque no me había dejado quitárselo. Peligroso era la última palabra que utilizaría para describirlo. Roto, tal vez. Afligido, sin duda. Pero peligroso, está bien, señora Peterson. Solo se está adaptando. Bueno,
Los Henderson están pensando en llamar a control de animales si empieza a aullar por la noche. Está bien, señora Peterson. Solo se está adaptando. Bueno, los Henderson están pensando en llamar a control de animales si vuelve a aullar por la noche. Ayer despertó a su bebé. Eso era nuevo para mí. Atlas no había hecho ni un ruido desde que lo traje a casa. Ni ladridos, ni gemidos, ni aullidos. Solo ese silencio inquietante y antinatural que se siente al contener la respiración bajo el agua. Les hablaré, se lo prometí. Aunque en privado me preguntaba si la señora Peterson había confundido a Atlas con algún otro perro del vecindario. Gracias por avisarme. Después de que se marchara, me encontré estudiando a Atlas con más atención. El chaleco táctico no era solo un objeto de confort, era una armadura emocional que mantenía el mundo a una distancia segura. Pero debajo de esa pesada lona y el Kevlar podía ver el contorno de unas costillas que no deberían ser visibles, los huesos de la cadera que sobresalían demasiado. El doctor Martínez, de la clínica veterinaria Bosman, había sido muy franco durante nuestra primera cita. Está muy por debajo de su peso y muestra signos de estrés crónico. Los perros pueden morir de un corazón roto. Señor Sullivan. Literalmente. Su sistema cardiovascular se colapsa tras un trauma emocional prolongado. Morir de un corazón roto. La frase resonaba en mi mente mientras veía a Atlas rechazar otra comida. El 4 de julio, todo cambió. Me había olvidado de los fuegos artificiales del barrio hasta que el primer estruendo sacudió mis ventanas al anochecer. Atlas estaba en el salón, por fin lo suficientemente relajado como para tumbarse en el viejo sofá que le había asignado. El ruido le golpeó como un golpe físico. Saltó del sofá, arañando el suelo de madera con las garras, con los ojos desorbitados por el pánico. La mesa de centro salió volando, esparciendo revistas y mi botella de cerveza medio vacía por toda la habitación. Atlas se estrelló contra la puerta principal con tanta fuerza que el marco tembló, y luego se dio la vuelta buscando una vía de escape que no existía. Otro fuego artificial explotó, y Atlas perdió el poco control que le quedaba. Atravesó mi salón como un tornado, desesperado por encontrar un refugio que lo protegiera a él y a su compañero fantasma de la artillería que solo existía en su mente traumatizada. Intenté acercarme a él, hablando con la voz baja y tranquila que había aprendido en el curso de intervención en crisis. Tranquilo, Atlas. Estás a salvo. Estás en casa. Pero no podía oírme por encima del ruido del campo de batalla que se estaba librando en su cabeza. Tenía las pupilas dilatadas y respiraba rápido y superficialmente. Cuando intenté acercarme a él, se volvió hacia mí, no para morderme, sino para advertirme que me mantuviera alejada. Los fuegos artificiales continuaron durante otros 20 minutos. 20 minutos viendo a este animal orgulloso e inteligente, reducido a una sombra de sí mismo, reviviendo los horrores que había presenciado en los últimos momentos de Michael. Cuando el último estruendo se desvaneció, Atlas se derrumbó en la esquina detrás de mi sillón reclinable, temblando tan violentamente que podía oír el ruido de sus chapas. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía la pata mojada. Había perdido el control de la vejiga durante el episodio. Mi teléfono sonó mientras limpiaba el desastre. Era el agente Jake Reeves, mi antiguo compañero, con voz tensa y tono oficial. David, hemos recibido una queja por un perro feroz en tu dirección. El vecino dice que parecía la Tercera Guerra Mundial. Han sido fuegos artificiales, Jake. Atlas tiene trastorno de estrés postraumático. Hubo una larga pausa. ¿Atlas? Por Dios, David, has adoptado al perro de Michael. ¿En qué demonios estabas pensando? Miré a Atlas, que seguía temblando en su rincón, y sentí que algo se movía dentro de mi pecho. Rabia, tal vez. O instinto protector. Pensaba que nadie más lo quería. Porque es peligroso. Ese perro estaba allí cuando Michael. Cuando ocurrió. Probablemente tenga todo tipo de daños psicológicos. ¿Y si se vuelve contra un niño? No es peligroso, dije, aunque, incluso mientras las palabras salían de mi boca, me preguntaba si estaba intentando convencer a Jake o a mí mismo. Está traumatizado. Hay una diferencia. David, escúchame como amigo. Llévalo de vuelta al refugio antes de que pase algo malo. No se trata de salvar a un perro, se trata de que tú intentas salvar a Michael y no puedes. Se ha ido.
La llamada terminó con la promesa de Jake de que se encargaría de la denuncia esta vez, pero la advertencia estaba clara. Atlas vivía con los días contados en más de un sentido. Esa noche me senté en el suelo junto al escondite de Atlas, sin intentar tocarlo ni convencerlo de que saliera, solo para estar presente. Hacia medianoche empecé a hablar. No exactamente con él, sino con la oscuridad que parecía encerrarnos a los dos. No dejo de pensar en esa noche, dije en voz baja, en esos 30 segundos. ¿Y si hubiera conducido más rápido? ¿Y si hubiera tomado otra ruta? ¿Y si hubiera estado allí cuando más me necesitaba? Los temblores de Atlas habían remitido, pero su respiración seguía siendo irregular. El psiquiatra del departamento dice que la culpa del superviviente es normal, que tengo que dejarlo atrás y seguir adelante. Pero, ¿cómo se sigue adelante después de fallarle a alguien que confiaba en ti? En algún lugar lejano, el silbido de un tren resonó en el valle. El sonido solitario pareció resonar en lo más profundo del pecho de Atlas, y dejó escapar un suave gemido, el primer sonido que le oía emitir desde que lo había llevado a casa. Sí, asintió. Yo también me siento así. Debí quedarme dormido en el suelo, porque me desperté con algo cálido y pesado presionando contra mi pierna. Atlas se había acercado durante la noche, sin llegar a tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo a través de mis vaqueros. Era un progreso pequeño y frágil, pero un progreso al fin y al cabo. A la mañana siguiente, me encontré rebuscando en unas cajas en el garaje, buscando algo que había guardado hacía meses. La nota de suicidio de Michael, sellada en una bolsa de pruebas que Asuntos Internos había devuelto finalmente a su padre. Robert Hayes me la había dado después del funeral, diciendo que no podía soportar volver a leerla, pero que no quería que la destruyeran. Nunca la había abierto, nunca sentí que tuviera derecho a leer las últimas palabras de Michael. Pero ahora, con Atlas muriéndose lentamente de hambre en mi cocina, me preguntaba si esas palabras podrían contener alguna pista sobre cómo llegar a él. El sobre estaba amarillento por el paso del tiempo, con el nombre de Michael escrito con su cuidadosa letra en la parte delantera. Dentro encontré 2 hojas de papel de cuaderno cubiertas con la misma letra precisa. La mayor parte era lo habitual. Disculpas a su padre, explicaciones sobre la presión y las pesadillas, la creciente certeza de que era una carga para todos los que se preocupaban por él. Pero el último párrafo me dejó sin aliento. Papá, asegúrate de que Atlas esté bien. Él ha estado intentando ayudarme a superar esto, pero no puedo arrastrarlo conmigo. Hay un tipo llamado David Sullivan, un buen policía, un buen hombre. Si me pasa algo, Atlas sabrá quién necesita más ayuda. Los perros ven cosas que nosotros no vemos. Leí esas líneas 3 veces antes de que me impactaran por completo. Michael no solo había planeado su muerte, había planeado el futuro de Atlas. De alguna manera sabía que su compañero encontraría la manera de llegar hasta mí. Volví a la cocina, donde Atlas seguía en su sitio habitual, junto a la puerta principal. Por primera vez desde que lo traje a casa, lo miré de verdad, no como un recordatorio de mi fracaso, sino como una elección consciente que Michael había tomado en sus últimos momentos. «Quería que me encontraras, ¿verdad?», le dije. Atlas giró la cabeza y por un instante habría jurado ver inteligencia en esos ojos ámbar. No solo inteligencia animal, sino algo más profundo. Comprensión, tal vez. Un propósito. «Está bien», dije, sentándome en el suelo a su lado. «Vamos a resolver esto juntos». El avance se produjo 3 semanas más tarde, de la forma más inesperada. Estaba sustituyendo la mesa de café rota que Atlas había dejado hecha astillas con sus fuegos artificiales cuando oí a la señora Chen, la vecina, pedir ayuda. Su voz era débil, tensa, y provenía de algún lugar de su patio trasero. Dejé las herramientas y me dirigí hacia la valla, pero Atlas ya estaba allí, pegado a la malla metálica, gimiendo suavemente. La señora Chen estaba en el suelo, junto al cobertizo del jardín, agarrándose el tobillo, con el rostro pálido por el dolor. Había intentado mover una bolsa de mantillo y se había torcido mal, cayendo con fuerza sobre el suelo irregular. «Llamaré al 911», dije, sacando mi teléfono. «No, no», protestó ella. «Solo ayúdame a levantarme. Estoy bien». Pero Atlas tenía otros planes. Mientras yo discutía con la señora Chen sobre si debía llamar a una ambulancia, él se había colado por un hueco de la valla que yo ni siquiera sabía que existía.
Ahora estaba tumbado a su lado, con el cuerpo en una posición que le permitía apoyarse en él. La señora Chen dejó de protestar y se quedó mirando al gran pastor alemán que, al parecer, se había autoproclamado su médico personal. Es muy gentil, dijo, con evidente sorpresa en su voz. Observé cómo Atlas vigilaba atentamente la respiración de la señora Chen, con sus ojos ámbar alerta ante cualquier signo de angustia. Cuando ella intentó cambiar de posición, él ajustó su cuerpo para soportar mejor su peso. Era instintivo, natural, como si hubiera nacido sabiendo interpretar las necesidades humanas. «Es un perro de terapia», dije, sorprendida por mis propias palabras. «O podría serlo». Esa noche llamé a la Dra. Sarah Williams, una conductista animal que había encontrado en Internet en Missoula. Estaba especializada en trabajar con animales traumatizados, especialmente aquellos con trastorno de estrés postraumático. Cuando le describí los antecedentes y el comportamiento de Atlas, se interesó de inmediato. «Tráigalo la semana que viene», me dijo. Por lo que me cuenta, su respuesta al trauma está creando una mayor empatía. No es raro en animales que han sido testigos del sufrimiento humano. A veces, los mejores sanadores son aquellos que han sido heridos. El viaje a Missoula duró 2 horas por sinuosas carreteras de montaña. Atlas iba en el asiento del copiloto, alerta y curioso por el paisaje cambiante. Había estado comiendo con regularidad durante la última semana, sin mucho entusiasmo, pero de forma constante, y podía ver que estaba recuperando fuerzas. La Dra. Williams nos recibió en su clínica, una granja reformada rodeada de patios vallados donde perros de distintos tamaños jugaban o descansaban a la sombra. Atlas los observaba con interés, pero sin ansiedad, lo que la Dra. Williams notó con aprobación. «Buena conciencia social», murmuró, tomando notas en su blog. «No es reactivo ni territorial. Es prometedor». La evaluación duró casi toda la tarde. La Dra. Williams comprobó las respuestas de Atlas a diversos estímulos, ruidos repentinos, movimientos inesperados, diferentes tipos de personas, incluidos niños y voluntarios de edad avanzada. Sus síntomas de trastorno por estrés postraumático eran evidentes, pero controlados, y sus instintos protectores naturales se habían refinado hasta convertirse en algo más sutil. «Es extraordinario», me dijo la Dra. Williams mientras observábamos a Atlas interactuar con un voluntario de edad avanzada llamado Frank, que utilizaba un andador y se movía lentamente por el patio. Atlas se había colocado en el lado débil de Frank sin que se lo pidieran, proporcionándole una presencia estable que le permitía moverse con más confianza. La mayoría de los perros con su nivel de trauma se vuelven vehemente agresivos o se retraen por completo. Atlas ha encontrado un término medio. Está canalizando su hipervigilancia hacia el servicio. La pregunta es si podemos formalizar eso en un trabajo terapéutico real. Empezamos el entrenamiento la semana siguiente. No se trataba de la obediencia básica que Atlas ya conocía al dedillo, sino de técnicas terapéuticas especializadas. Cómo aplicar la terapia de presión profunda para los ataques de ansiedad. Cómo reconocer los primeros signos de un episodio de pánico. Cómo interrumpir las pesadillas sin asustar al soñador. Atlas aprendió más rápido que cualquier otro perro con el que había trabajado la Dra. Williams. «Es como si ya supiera lo que estamos tratando de enseñarle», dijo después de nuestra tercera sesión. «Solo necesitaba permiso para usar esos instintos». La primera prueba real llegó en el centro de veteranos de Bozeman. La Dra. Williams tenía contactos allí y habían acordado dejar que Atlas los visitara como parte de su entrenamiento. Yo estaba nerviosa. El centro atendía a muchos veteranos de combate, hombres y mujeres que habían visto cosas que podrían desencadenar el trastorno de estrés postraumático de Atlas. Tom Rodríguez nos esperaba en la sala común, un veterano de Vietnam de unos 70 años que llevaba décadas luchando contra las pesadillas. Era escéptico sobre la idea de los perros de terapia y lo dejó claro desde el principio. «No necesito que un animal sienta lástima por mí», refunfuñó mientras el Dr. Williams le explicaba lo que íbamos a hacer. «Llevo 50 años lidiando con mis propios problemas». Atlas se acercó lentamente, leyendo el lenguaje corporal de Tom con precisión microscópica. En lugar de un enfoque directo que pudiera parecer intrusivo, se quedó a unos 2 metros, lo suficientemente cerca como para estar presente, pero lo suficientemente lejos como para respetar los límites de Tom. Durante 20 minutos,
Tom fingió ignorarlo mientras nos contaba su última pesadilla. El mismo sueño recurrente sobre un tiroteo en el delta del Mekong en el que la mitad de su pelotón no regresaba a casa. Mientras hablaba, su respiración se aceleró y se volvió más superficial. Sus manos comenzaron a temblar. Más rápido, más superficial. Sus manos comenzaron a temblar. Fue entonces cuando Atlas entró en acción. No de forma dramática, solo se acercó silenciosamente, luego aún más, hasta que quedó recostado contra las piernas de Tom. La mano del veterano encontró la cabeza de Atlas casi automáticamente y su respiración comenzó a ralentizarse. Así está mejor, dijo Tom, con evidente sorpresa en su voz. ¿Cómo lo has sabido? De la misma manera que tú supiste buscar refugio cuando empezó el tiroteo, le respondí. Entrenamiento e instinto. La noticia se extendió rápidamente entre la comunidad de veteranos. En nuestra cuarta visita, ya teníamos una lista de espera de personas que querían pasar tiempo con Atlas. Hombres y mujeres que habían servido en Vietnam, Irak, Afganistán, todos ellos lidiando con sus propias versiones del trauma que Atlas llevaba consigo. Jake Reeves apareció inesperadamente durante nuestra sexta visita. Me encontró en el aparcamiento después, con una expresión indescifrable. He oído que has estado trayendo al perro de Michael por aquí, dijo. Me puse tenso, esperando otra charla sobre la responsabilidad y los animales peligrosos. En cambio, Jake parecía pensativo. Tom Rodríguez me llamó ayer. Dice que tu perro le ayudó a dormir toda la noche por primera vez en meses. Quería saber si considerarías llevar a Atlas a la comisaría. ¿A la comisaría? Tenemos 3 chicos de baja por estrés en este momento. 2 más están hablando de jubilarse anticipadamente porque ya no pueden con el trabajo. Quizás Atlas podría ayudarles también. El departamento de policía de Boseman parecía un viaje al pasado. Los mismos tablones de anuncios, los mismos escritorios manchados de café, la misma mezcla de urgencia y burocracia que había definido mi vida laboral durante casi 3 décadas. Pero ahora lo veía con otros ojos. Los ojos de Atlas, tal vez. O simplemente la perspectiva de alguien que había aprendido que la curación era más importante que la jerarquía. El jefe Morrison nos esperaba en la sala de conferencias, junto con el doctor Martínez y 2 agentes que reconocí pero no conocía bien. La agente, Janet Walsh, una veterana con 20 años de experiencia, que llevaba 6 meses pasando apuros desde que una llamada por violencia doméstica acabó mal. El agente Rick Santos, un novato que había sido el primero en llegar al lugar de un accidente mortal de tráfico en el que había habido niños. Esto no es oficial, dijo el jefe Morrison, con tono cauteloso. El departamento aún no puede respaldar oficialmente los animales de terapia, pero si están dispuestos a ofrecer su tiempo como voluntarios. Atlas tomó la decisión por todos nosotros. Se dirigió directamente a la agente Walsh, que estaba sentada rígida en su silla, con los brazos cruzados en actitud defensiva. Parecía dispuesta a salir corriendo al primer signo de peligro. No soy muy de mascotas, dijo mientras Atlas se acomodaba junto a su silla. No es una mascota, le dije. Es un compañero. Durante la siguiente hora, hablamos sobre el trastorno de estrés postraumático y las fuerzas del orden, sobre el estigma que impedía a los agentes buscar ayuda, sobre la epidemia de suicidios policiales que los departamentos de todo el país estaban tratando de abordar. Atlas se movía entre los agentes mientras hablábamos, intuyendo de algún modo quién necesitaba más su presencia en cada momento. Cuando el agente Santos empezó a describir el accidente de coche, su voz comenzó a temblar. Atlas se acercó inmediatamente, apoyando su sólido peso contra las piernas del joven, proporcionándole un ancla en la tormenta de recuerdos. ¿Cómo lo sabe?, preguntó la agente Walsh, relajando por fin su postura defensiva cuando Atlas volvió a su lado. De la misma manera que tú sabes cuando alguien miente durante un interrogatorio, respondí. Experiencia e instinto. Al final de la sesión, ambos agentes estaban sentados hacia adelante, participando en la conversación de una manera que no habían hecho cuando empezamos. Atlas les había dado permiso para mostrarse vulnerables, para admitir que el trabajo les había herido sin hacerles sentir débiles. El jefe Morrison nos acompañó a la salida, con expresión pensativa. ¿Considerarían hacer esto de forma habitual? ¿Quizás una vez a la semana? Miré a Atlas, que caminaba con el paso seguro que recordaba de sus días como policía. Tenía la cola levantada y las orejas alerta. Por primera vez desde la muerte de Michael,
parecía haber recuperado un propósito. «Estaremos aquí», le dije. Esa noche, Atlas se comió toda la cena sin que nadie le insistiera. Había vuelto a encontrar su misión, y eso nos estaba transformando a los dos de una forma que yo apenas empezaba a comprender. A los 3 meses de terapia, todo explotó. Todo comenzó con una llamada telefónica que destrozó nuestra tranquila rutina matutina de los martes. En la escuela primaria Bosman se había producido un simulacro de tiroteo que había salido mal. Un profesor sustituto había malinterpretado el protocolo y creía sinceramente que había un intruso armado en el edificio. El cierre de emergencia duró 2 horas antes de que se resolviera la confusión, pero para entonces decenas de niños estaban traumatizados, algunos con ataques de pánico. La directora Janet Morrison, hermana del jefe Morrison, según se supo después, llamó directamente a nuestra casa. «David, necesitamos a Atlas. Ahora tenemos niños que no dejan de llorar, y profesores que están sufriendo crisis nerviosas. Los consejeros de crisis no son suficientes». Atlas ya estaba en la puerta principal antes de que colgara el teléfono, con su chaleco táctico en la boca. De alguna manera, había aprendido a anticipar las llamadas de emergencia, leyendo la tensión en mi voz o la urgencia de mis movimientos. En cuestión de minutos, estábamos en la camioneta y nos dirigíamos a toda velocidad hacia la escuela. La escena en la escuela primaria Bosman era un caos controlado. Los padres llegaban para recoger a sus hijos, las furgonetas de los medios de comunicación se instalaban en el aparcamiento, y a través de las ventanas podía ver pequeñas caras pegadas al cristal, algunas todavía con lágrimas en los ojos. Dentro era peor. Tommy Martínez, de 7 años, estaba acurrucado bajo un pupitre en un rincón de su clase, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, sin responder a las suaves palabras de su maestra. Otros 2 niños estaban sentados cerca, con los ojos muy abiertos y la mirada perdida que yo conocía demasiado bien. Atlas evaluó la situación con calma profesional y luego tomó una decisión que desafiaba todo lo que yo creía saber sobre el protocolo terapéutico. En lugar del enfoque gradual que nos habían enseñado, se acercó directamente a Tommy y se tumbó junto al pupitre, sin intentar establecer contacto, simplemente estando presente. Durante 20 minutos no pasó nada. Entonces apareció la mano de Tommy, cuyos pequeños dedos encontraron la oreja de Atlas. El balanceo se detuvo. La rígida tensión de los hombros del niño comenzó a relajarse. «No da miedo», susurró Tommy, sus primeras palabras desde que comenzó el encierro. «No», respondí, sentándome con las piernas cruzadas en el suelo del aula. Él también ha estado asustado. Lo entiende. La noticia del trabajo de Atlas en la escuela se extendió como la pólvora por las redes sociales. Por la noche, los noticiarios locales se hicieron eco de la historia y mostraron imágenes de Atlas moviéndose con calma por los pasillos, reconfortando a los niños traumatizados. El reportaje se tituló «Un perro héroe ayuda a curar el trauma de una escuela primaria». Fue entonces cuando comenzaron las reacciones negativas. ¿Ladra? Patricia Henning, una psicóloga infantil de Billings, apareció al día siguiente en un programa matutino de noticias para expresar su preocupación por el uso de animales inestables con niños vulnerables. Había investigado, indigado en el pasado de Atlas, y no dudó en compartir lo que había descubierto. «Este animal estuvo presente en el suicidio de un agente de policía», dijo ella, con un tono profesionalmente preocupado, pero inequívocamente condenatorio. «Hay informes documentados de comportamiento agresivo, episodios de trastorno de estrés postraumático y rechazo por parte de varias familias adoptivas. ¿Cómo podemos justificar exponer a niños traumatizados a un animal con problemas psicológicos tan graves?». La entrevista se emitió a las 7 de la mañana. Al mediodía, mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas que querían declaraciones, padres que exigían respuestas, miembros del consejo escolar que convocaban reuniones de emergencia. Lasra Peterson apareció en mi puerta con una petición firmada por 37 vecinos exigiendo la expulsión de Atlas de la comunidad. «No es nada personal, David», dijo, aunque su expresión tensa sugería lo contrario. «Pero el valor de las propiedades es importante y tener un animal peligroso en el vecindario afecta a todos». La reunión del consejo escolar estaba programada para ese jueves por la noche. Tenía 3 días para preparar una defensa para el derecho de Atlas a continuar con su trabajo de terapia.
3 días para demostrar de alguna manera que se podía confiar en un perro con trastorno de estrés postraumático con niños que habían sufrido su propio trauma. Atlas parecía sentir la tensión que se acumulaba a nuestro alrededor. Se mantenía más cerca de lo habitual, con sus ojos ámbar atentos, alerta a cualquier amenaza que pudiera venir de cualquier dirección. Cuando los manifestantes comenzaron a reunirse frente a nuestra casa, un pequeño grupo, tal vez una docena de personas, con carteles que decían «Protejan a nuestros niños» y «No a los perros peligrosos en las escuelas», Atlas se colocó entre mí y las ventanas delanteras, con un lenguaje corporal protector pero controlado. Jake Reeves pasó por allí el miércoles por la noche, con expresión sombría. «David, odio decirte esto, pero el departamento está recibiendo presiones para distanciarse de todo este asunto. El jefe Morrison está recibiendo críticas de la oficina del alcalde. Así que eso es todo. Atlas va a ser sacrificado porque a un psicólogo de Billings no le gusta la imagen que da». Jake suspiró y se dejó caer en la silla de mi cocina como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. «No es tan sencillo. El seguro de responsabilidad civil de la ciudad está haciendo preguntas. ¿Qué pasa si Atlas tiene un episodio delante de los niños? ¿Y si alguien resulta herido? Solo las demandas podrían arruinar al distrito escolar». Miré a Atlas, que yacía tranquilamente junto a la mesa de la cocina, todavía con el chaleco de terapia puesto desde nuestra visita matutina al centro de veteranos. En los 3 meses que llevábamos trabajando juntos, nunca había mostrado agresividad hacia un niño, nunca había tenido un episodio que pusiera en peligro a nadie. Pero el miedo era más fuerte que los hechos, y la percepción se estaba convirtiendo en realidad, me gustara o no. «Hay algo más», continuó Jake, bajando la voz. «Asuntos Internos ha reabierto el caso de Michael. Toda esta atención de los medios les ha llevado a revisar las circunstancias de su muerte. Están haciendo preguntas sobre el comportamiento de Atlas esa noche, si podría haber habido señales que pasaron por alto». La implicación me golpeó como un golpe físico. Si Atlas hubiera mostrado agresividad o inestabilidad antes de la muerte de Michael, podría cambiar toda la narrativa de lo que ocurrió esa noche. En lugar de un trágico suicidio, podría convertirse en una historia sobre un perro peligroso que de alguna manera contribuyó al colapso mental de un agente. «Eso es una locura», dije. «Atlas intentó salvar a Michael. Las pruebas están ahí». «¿Qué pruebas? ¿La escena del crimen contaminada? ¿La sangre en las patas de Atlas que se puede interpretar de 1000 maneras diferentes? David, ya sabes cómo funciona esto. Una vez que se siembra la duda, crece». El jueves por la tarde llegó gris y frío, con nubes de tormenta acumulándose sobre las montañas como un presagio. La reunión del consejo escolar se celebró en el auditorio del instituto para dar cabida a la multitud, los partidarios y detractores del trabajo terapéutico de Atlas, además de lo que parecía la mitad de los medios de comunicación locales. Me senté en la primera fila con Atlas a mi lado, con su chaleco terapéutico con las insignias que habíamos ganado de diversas organizaciones, la Administración de Veteranos, el Equipo de Respuesta a Crisis, la Red de Trauma Infantil. El Dr. Williams había venido en coche desde Missoula para testificar en favor de Atlas y se sentó detrás de nosotros con una carpeta llena de documentación sobre su entrenamiento y su temperamento. La oposición habló primero. El Dr. Henning apareció por videoconferencia y presentó una presentación en PowerPoint sobre los riesgos de responsabilidad civil y la contaminación psicológica, la teoría de que el propio trauma de Atlas podría de alguna manera contagiar a los niños a los que se suponía que debía ayudar. Los animales con TEPT son impredecibles. Él estaba destinado a ayudarlos. Los animales con TEPT son impredecibles, afirmó con autoridad académica. Sus respuestas de lucha o huida pueden desencadenarse por estímulos que no podemos controlar ni predecir. ¿Es ese realmente el tipo de riesgo que queremos correr con nuestros niños más vulnerables? A continuación hablaron los padres, con voces entrecortadas por el miedo y la frustración. Mary Henderson, cuya hija estaba en la clase de Tommy Martínez, se subió al estrado con las manos temblorosas. «Entiendo que este perro ha ayudado a algunas personas», dijo, «pero mi pequeña ahora tiene pesadillas. Tiene miedo de ir al colegio. ¿Cómo podemos garantizar que este animal no empeorará las cosas?» Otros se hicieron eco de preocupaciones similares. El valor de las propiedades, la responsabilidad del seguro, el precedente de permitir animales peligrosos en los colegios. La oposición era elocuente,
organizada y temerosa. El miedo era un poderoso motivador, y lo manejaban con precisión quirúrgica. Cuando llegó mi turno de hablar, el auditorio se sentía hostil, como entrar en territorio enemigo. Me acerqué al estrado con Atlas a mi lado, su presencia tranquila era lo único que impedía que mis manos temblaran. Hace 3 meses, comencé. Atlas y yo empezamos a visitar el centro de veteranos. Hemos trabajado con 17 veteranos de combate que sufren de trastorno de estrés postraumático. 15 de ellos informan de una mejora significativa en sus síntomas. 2 han podido reducir su medicación. Tom Rodríguez, que no había dormido una noche completa desde Vietnam, ahora duerme 7 horas seguidas de forma regular. Podía ver caras escépticas entre el público, brazos cruzados, mentes ya decididas. Pero seguía adelante. En la comisaría, Atlas ha trabajado con 8 agentes que luchan contra traumas relacionados con el trabajo. Ninguno ha pedido baja por estrés desde que empezamos nuestras visitas. El agente Walsh, que hace 6 meses estaba pensando en jubilarse anticipadamente, ha vuelto al servicio activo. ¿Pero qué pasa con los niños? Alguien gritó desde el fondo. ¿Qué pasa con nuestros hijos? Fue entonces cuando Roberto, el padre de Tommy Martínez, se levantó en medio del auditorio. No sabía que estaba allí, no esperaba que hablara. Ese perro salvó a mi hijo, dijo Roberto, con voz que resonó en la sala silenciosa. Cuando Tommy estaba acurrucado debajo de ese escritorio, sin poder hablar ni moverse, Atlas lo trajo de vuelta. No los consejeros, ni el director, ni yo. Ese perro. La sala estalló. Los partidarios comenzaron a aplaudir. Los opositores gritaron objeciones y, en medio del caos, Atlas hizo algo que lo cambió todo. Una niña en la primera fila, que no debía de tener más de 5 años, había empezado a llorar por el ruido y la confusión. Atlas se acercó tranquilamente a la niña, se sentó junto a su silla y apoyó la cabeza en su regazo. El auditorio se quedó en silencio. Todos los ojos de la sala se posaron en este enorme pastor alemán, este animal peligroso, que consolaba con ternura a una niña asustada mientras el caos se desataba a su alrededor. La presidenta del consejo escolar, Margaret Walsh, pidió orden, pero el daño ya estaba hecho. O tal vez había comenzado la curación. En ese momento de ternura espontánea, Atlas había defendido su causa con más fuerza que cualquier testimonio de un experto o análisis estadístico. La votación fue de 4-3, a favor de permitir que Atlas continuara con sus visitas a la escuela con condiciones estrictas y supervisión. Fue una victoria, pero ajustada, y yo sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Cuando salimos del auditorio esa noche, los manifestantes seguían reunidos en el aparcamiento, con sus carteles ahora mustios por la lluvia cada vez más intensa, pero también había otras personas, familias de la escuela, veteranos del centro, agentes del departamento. Tommy Martínez corrió hacia Atlas y lo abrazó, susurrándole algo al oído que hizo que el perro moviera la cola por primera vez en toda la semana. La guerra estaba lejos de terminar, pero habíamos ganado una batalla importante. Atlas había demostrado una vez más que la sanación se manifestaba de muchas formas, y que, a veces, las almas más rotas eran las mejor equipadas para ayudar a otros a encontrar el camino de vuelta a la integridad. El vídeo se hizo viral un martes por la mañana de noviembre. Alguien de la reunión del consejo escolar había estado grabando con su teléfono cuando Atlas consoló a la niña que lloraba. El clip de 47 segundos mostraba el caos del auditorio, la niña asustada y la suave respuesta de Atlas. Cuando lo vi, el vídeo ya se había compartido más de 200 veces con el título «Perro peligroso o ángel de la guarda». Pero la fama viral es un arma de doble filo, y el segundo filo cortaba hondo. Ladra. Patricia Henning tenía aliados, y estaban mejor organizados de lo que yo pensaba. Patricia Henning tenía aliados y estaban mejor organizados de lo que yo pensaba. A las pocas horas de la difusión del vídeo, surgió una versión contraria. En las redes sociales aparecieron publicaciones de aspecto profesional, con imágenes cuidadosamente editadas que hacían que Atlas pareciera agresivo e impredecible. Desenterraron todos los incidentes negativos de su estancia en el refugio, todas las familias que lo habían devuelto, todos los momentos de comportamiento provocado por el trastorno de estrés postraumático que podían tergiversarse como pruebas de peligro. La controversia fabricada alcanzó su punto álgido cuando Channel 8 News emitió un reportaje de investigación titulado
la verdad sobre el perro de terapia de Bosman. Habían entrevistado al Dr. Henning, a 3 familias que habían rechazado a Atlas durante su estancia en el refugio y, de alguna manera, habían conseguido informes policiales parciales sobre la muerte de Michael que pintaban a Atlas como un elemento impredecible en la escena del crimen. Vi el reportaje desde la mesa de mi cocina, con Atlas tumbado a mis pies, ambos rodeados por los restos de la obra de nuestra vida. Llamadas telefónicas de centros terapéuticos de todo el estado cancelando visitas programadas, correos electrónicos del distrito escolar suspendiendo nuestro programa en espera de una revisión más exhaustiva, cartas de abogados que representaban a padres preocupados, amenazando con demandas si Atlas permanecía en la comunidad. El golpe final llegó el jueves por la tarde. Ladra. Martínez llamó desde la clínica veterinaria, con la voz tensa por la preocupación profesional. David, necesito que traigas a Atlas inmediatamente. Hemos recibido una orden judicial para una evaluación obligatoria de su comportamiento. Si no la supera, el condado tiene autoridad para declararlo un peligro público. ¿Qué significa eso? El silencio se prolongó lo suficiente como para que yo ya supiera la respuesta. Significa eutanasia, David. Lo siento. La evaluación conductual estaba programada para el lunes siguiente en las instalaciones del control animal del condado, 5 días para prepararnos para una prueba que determinaría si Atlas vivía o moría, administrada por evaluadores que ya habían tomado una decisión basada en la cobertura de los medios de comunicación y la presión pública. Jake Reeves me encontró el viernes en el taller mecánico Murphy's Auto Shop, donde intentaba distraerme reconstruyendo un motor que no necesitaba reconstrucción. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la llave inglesa. David, tenemos que hablar. Levanté la vista del bloque del motor, con la vista borrosa por el cansancio y el miedo. Si has venido a decirme que el departamento va a romper nuestra relación, ahórrate el esfuerzo. Si estás aquí para decirme que el departamento va a romper relaciones, ahórrate el esfuerzo. Ya lo sé. De hecho, estoy aquí para decirte lo contrario. Jake acercó una silla plegable a mi banco de trabajo y se sentó con pesadez. El jefe Morrison convocó una reunión de emergencia anoche. Todo el departamento. Votación unánime. Todos los agentes que han trabajado con Atlas lo apoyan. Vamos a hacer constancia. Una declaración oficial del departamento respaldando su evaluación de conducta. Dejé mis herramientas. Ya no confiaba en mis manos. Jake, eso es suicidio profesional. La oficina del alcalde, el ayuntamiento. Pueden besarnos el culo a todos, terminó Jake. David, ¿sabes lo que le dijo la agente Walsh al jefe? Dijo que Atlas ha hecho más por la moral de la policía en 3 meses que el programa de bienestar del departamento en 3 años. Dijo que si lo sacrificamos por conveniencia política, ella devolverá su placa. El apoyo era abrumador y aterrador al mismo tiempo. Estos agentes estaban arriesgando sus carreras por un perro. La mayoría solo se habían visto unas pocas veces, pero yo podía ver el cálculo en sus ojos. Atlas representaba algo más grande que él mismo. Era la prueba de que la curación era posible, de que el trauma no tenía por qué definir el resto de tu vida. Pero el apoyo del departamento de policía trajo consigo sus propias complicaciones. La facción anti-Atlas rápidamente reformuló su argumento en torno a la militarización y la responsabilidad policial. La policía protege a un perro peligroso se convirtió en el nuevo titular, con todas las implicaciones que ello conlleva sobre las fuerzas del orden, anteponiendo sus propios intereses a la seguridad pública. El sábado por la mañana aparecieron aliados inesperados. Tom Rodríguez se presentó en mi puerta con otros 3 veteranos del centro. Todos ellos vestidos con uniformes de gala que probablemente no habían visto la luz del día en décadas. Vamos a esa evaluación, anunció Tom. Creo que los evaluadores deberían escuchar a personas que realmente han trabajado con Atlas, no solo a los tertulianos de la televisión. Detrás de Tom estaba Frank Morrison, el anciano al que Atlas había ayudado con su andador durante el entrenamiento, junto con 2 mujeres que reconocí de nuestras visitas al centro de veteranos. María Santos, una médico del ejército que había servido 3 veces en Afganistán, y Rebecca Walsh, una enfermera de la Marina que había estado en Irak. Este perro me salvó la cordura, dijo María con sencillez. Lo menos que puedo hacer es intentar salvarle la vida. El domingo fue el día más duro. Atlas parecía sentir que algo iba mal,
que la cómoda rutina que habíamos construido juntos estaba a punto de romperse. Se mantenía cerca, nunca a más de unos metros, con sus ojos ámbar atentos y preocupados. Cuando me senté en el porche esa noche, presionó su sólido peso contra mi pierna y descansó la cabeza en mi rodilla. «Lo siento, chico», le susurré entre el pelaje. «Siento no haber podido protegerte mejor». Esa noche, me encontré otra vez rebuscando en las cajas del garaje, buscando algo que pudiera servir para el caso de Atlas. Enterrado entre viejos informes policiales y cartas de felicitación, encontré un sobre de Manila que había olvidado. Los efectos personales de Michael de aquella noche me habían devuelto por error en lugar de a su padre. Dentro estaba el cinturón de servicio de Michael, su arma de repuesto y su cuaderno personal. Nunca lo había leído, siempre me había parecido que estaba entrometiéndome en sus pensamientos privados. Pero ahora, con la vida de Atlas en juego, lo abrí por las últimas entradas. La última página estaba fechada el 10 de marzo, 5 días antes de la muerte de Michael. Su letra era temblorosa, insegura. «Atlas sabe que estoy en problemas. Sigue intentando quitarme el cinturón con la pistola cuando llego a casa. Es un perro inteligente, quizás más inteligente que yo». Hoy llamé a la línea de ayuda de EAP, pero colgué antes de que contestaran. ¿Cómo le dices a alguien que estás pensando en pegarte un tiro? ¿Cómo admites que estás destrozado? Volví unas páginas y encontré más entradas que dibujaban un panorama que nunca había visto antes. 8 de marzo. Atlas no me dejó limpiar mi arma hoy. No dejaba de apartarme las manos con el hocico. Los perros saben cosas. 5 de marzo. Otra vez una pesadilla. Me desperté con Atlas pegado a mí, como si intentara mantenerme entero. Quizás era eso. El patrón era claro. Atlas no solo había presenciado los últimos momentos de Michael. Llevaba semanas intentando evitarlos. Los problemas de comportamiento que lo habían hecho inadecuado para la adopción no eran agresividad ni inestabilidad. Eran las acciones desesperadas de un perro que intentaba salvar la vida de su compañero. Conduje hasta la casa de Robert Hayes esa noche, con el cuaderno de Michael en las manos. Robert vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, rodeado de fotos de su hijo y Atlas durante los 4 años que pasaron juntos. Había envejecido 10 años en los 8 meses transcurridos desde la muerte de Michael, con el dolor grabado en cada arruga de su rostro. «Señor Hayes, tengo que enseñarle algo». Robert leyó en silencio las anotaciones del cuaderno, con las manos temblorosas mientras pasaba las páginas. Cuando terminó, me miró con lágrimas corriendo por su rostro. «Intentaba salvar a mi hijo. Desde el principio, confirmé, todos y cada uno de los días». Robert cerró el cuaderno con cuidado, como si fuera de cristal. «¿Qué necesita que haga?» «Testifique mañana. Dígales lo que Atlas es en realidad». «¿Y qué es eso?» Pensé en los últimos 8 meses. En toda la curación que había presenciado. En todas las personas destrozadas a las que Atlas había ayudado a recomponerse. Un héroe que nunca se rindió, ni siquiera cuando le costó todo. El lunes por la mañana amaneció gris y frío, con copos de nieve bailando en el viento. El centro de control de animales del condado parecía lo que era, un lugar donde los animales no deseados iban a morir. Atlas caminaba a mi lado por el aparcamiento, con la cabeza alta y el paso seguro a pesar de la incertidumbre que nos esperaba. El equipo de evaluación del comportamiento nos esperaba dentro. El doctor Henning, a través de videoconferencia, 2 funcionarios del condado que no reconocí y Ladra. Sarah Williams, que había venido desde Missoula para defender a Atlas. La sala de pruebas era una habitación estéril con suelo de hormigón y luces fluorescentes que hacían que todo pareciera duro e implacable. Antes de empezar, Ladra. Henning anunció desde su pantalla de vídeo. Quiero dejar constancia de que este animal ha estado involucrado en múltiples incidentes de comportamiento agresivo y supone un riesgo documentado para la seguridad pública. Ladra. Williams se puso de pie, con su carpeta llena de pruebas que demostraban lo contrario. Me gustaría presentar el testimonio de 17 veteranos, 8 policías y 12 niños que han trabajado directamente con Atlas. Ninguno de ellos reporta comportamiento agresivo. Pruebas anecdóticas, dijo Ladra. Henning. Estamos aquí para realizar pruebas científicas objetivas. Las pruebas comenzaron. Atlas recorrió una pista de obstáculos,
respondió a órdenes e interactuó con desconocidos y niños que habían sido traídos específicamente para evaluar su temperamento. Durante todo el proceso, se mantuvo tranquilo, concentrado y profesional, tal y como debe ser un perro de terapia. Entonces sacaron los fuegos artificiales. La primera explosión resonó en la sala de hormigón como un disparo. Atlas se tiró al suelo, con los ojos desorbitados por el pánico, reviviendo el infierno que había vivido la noche en que murió Michael. Los funcionarios del condado retrocedieron, con el miedo reflejado en sus rostros, mientras este animal peligroso se derrumbaba en una masa temblorosa de pelo y trauma. Como pueden ver, la voz del Dr. Henning rompió el silencio. Este animal es inestable e impredecible. Ningún perro de terapia debería reaccionar así ante estímulos normales. Fue entonces cuando Robert Hayes se levantó de la zona de observación con el cuaderno de Michael en las manos. Señora, con todo el respeto, no sabe de qué o está hablando. La sala se quedó en silencio mientras Robert se acercaba a Atlas, que seguía temblando en el suelo. Se arrodilló lentamente, con sus articulaciones artríticas protestando, y puso una mano suave sobre la cabeza de Atlas. Este perro pasó 3 semanas intentando salvar la vida de mi hijo, dijo Robert, con voz tranquila pero autoritaria que resonó en toda la habitación. El arma que acaba de simular, Atlas se lanzó contra ella la noche en que Michael murió. La sangre de su collar no es prueba de agresividad, es prueba de valentía. Abrió el cuaderno y comenzó a leer en voz alta las últimas entradas de Michael, cada palabra un testimonio de los desesperados intentos de Atlas por evitar una tragedia. Cuando terminó, incluso los funcionarios del condado guardaban silencio. ¿Quieren saber quién es Atlas?, continuó Robert, con la mano aún posada sobre la cabeza del perro. Es un héroe al que se ha culpado por no haber logrado lo imposible. Es un sanador al que se ha tildado de peligroso por llevar sus propias cicatrices. Y si lo condenan por intentar salvar vidas, que Dios nos ayude a todos. El comité de evaluación se retiró para deliberar. Atlas y yo esperamos en el aparcamiento, ambos agotados por la dura prueba emocional. La nieve caía ahora con más intensidad, cubriendo el mundo de un blanco inmaculado que hacía que todo pareciera limpio y nuevo. Después de lo que parecieron horas, ladra. William salió del edificio con expresión indescifrable. ¿Y bien?, pregunté, aunque casi temía oír la respuesta. Ella sonrió. La primera sonrisa sincera que le había visto en todo el día. Decisión unánime. Atlas ha aprobado con nota. Ladra. Henning ha retirado sus objeciones tras escuchar las anotaciones del cuaderno. Me dejé caer en la nieve junto a Atlas, sintiendo como el alivio me inundaba como una fuerza física. Habíamos ganado. Contra todo pronóstico. Contra la manipulación de los medios de comunicación y el miedo del público, habíamos ganado. Contra todo pronóstico. Contra la manipulación de los medios de comunicación y el miedo del público, habíamos ganado. Atlas me miró con esos ojos ámbar que habían visto demasiado, y aún así, seguían amando. Movió la cola una vez, vacilante pero esperanzado, y supe que todo iba a salir bien. Los dos, se suponía que la victoria debía ser diferente. Mejor. En cambio, me encontré sentada en el aparcamiento de control de animales 3 horas después de la evaluación satisfactoria de Atlas, incapaz de arrancar mi camioneta, mirando los copos de nieve que se derretían en el parabrisas mientras mi perro dormía plácidamente en el asiento del copiloto. El alivio debería haber sido abrumador. Atlas había sido autorizado a continuar con su terapia, reivindicado ante la ley y la comunidad. Ladra. Henning había retirado públicamente sus objeciones. El distrito escolar ya estaba llamando para programar visitas de recuperación. Habíamos ganado todo por lo que habíamos luchado. Entonces, ¿por qué sentía que habíamos perdido algo irreemplazable? La respuesta me llegó poco a poco, como el amanecer sobre las montañas. Durante 8 meses, Atlas y yo habíamos estado luchando por sobrevivir, su supervivencia literal, mi supervivencia emocional, nuestro propósito común en un mundo que parecía decidido a separarnos. La lucha constante nos había dado algo contra lo que luchar, un enemigo claro al que enfrentarnos juntos. ¿Y ahora qué? Atlas se movió en su sueño, gimiendo suavemente. Incluso en sueños no podía escapar de los recuerdos que lo atormentaban. Me acerqué y le puse la mano en el costado, sintiendo el ritmo constante de su respiración,
el calor de su cuerpo a través del grueso pelaje que le había vuelto a crecer desde sus días en el refugio. «Estamos bien, chico», le susurré. «Lo hemos conseguido». Pero estar bien ya no era suficiente. Habíamos demostrado que Atlas no era peligroso, pero no habíamos abordado la verdad más profunda que Robert Hayes había revelado accidentalmente en su testimonio. Atlas se estaba muriendo por dentro, recuerdo a recuerdo. Y todas nuestras victorias no podían curar la herida fundamental que supuraba en el centro de su alma. Se culpaba a sí mismo por la muerte de Michael, igual que yo. El trayecto a casa transcurrió en un silencio contemplativo. Nuestra pequeña casa de campo estaba exactamente igual que cuando nos habíamos ido por la mañana, pero algo había cambiado en el espacio entre la ida y la vuelta. Los manifestantes se habían ido de la esquina. La señora Peterson nos saludó desde su jardín con lo que podría haber sido una cordialidad genuina. La vida normal intentaba reafirmarse. Dentro, encontré 17 mensajes de voz en el contestador. Solicitudes de entrevistas de medios de comunicación nacionales, cartas de invitación de organizaciones de terapia con perros, 3 ofertas diferentes de editoriales que querían comprar nuestra historia. La fama, al parecer, era el premio no deseado por sobrevivir al escrutinio público. Los borré todos. Esa noche, Jake Reeves se pasó con una botella de whisky y una expresión que había aprendido a asociar con conversaciones difíciles. Nos sentamos en el porche trasero, viendo a Atlas patrullar la valla con la precisión metódica de un perro que todavía creía que tenía un trabajo que hacer. «David, tengo que contarte algo sobre esa noche. Sobre Michael». Di un largo trago a mi whisky, sintiendo cómo el ardor se instalaba en mi pecho como un dolor familiar. «¿Qué pasa? Se suponía que yo debía cubrirte esa noche, no tú. Cambié el turno con Collins porque mi hijo tenía una obra de teatro en el colegio. Tú contestaste mi llamada». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como el humo de un fuego moribundo. Conocía a Jake desde hacía 15 años, había trabajado con él en docenas de casos. Le había confiado mi vida más veces de las que podía contar, y él había guardado ese secreto durante 8 meses. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Jake miró fijamente su vaso, con las manos curtidas temblando ligeramente. Porque veros a Atlas y a ti pasar por un infierno por algo que no era culpa vuestra me hizo darme cuenta de que estaba siendo un cobarde. Habéis estado cargando con una culpa que me corresponde a mí. Quería estar enfadado, debería haberlo estado, pero lo único que sentía era un agotamiento profundo que no tenía nada que ver con los acontecimientos del día. No habría importado, Jake. Tú, yo, una docena de agentes. Michael tomó su decisión esa noche. Todos estábamos cerca cuando ocurrió. Quizás. Pero Atlas no lo ve así, ¿verdad? Ese perro ha estado cargando con el peso del mundo sobre sus hombros, igual que tú. Quizás es hora de que los dos aprendáis a soltarlo. Después de que Jake se marchara, me encontré de nuevo en el garaje, revisando las cajas que contenían los restos de mi carrera policial. Los premios y las menciones se mezclaban con informes de incidentes y fotografías que prefería olvidar. En el fondo de una caja, descubrí algo que había olvidado. Una carta de recomendación que había escrito para Michael 3 años atrás, cuando solicitó ingresar a la unidad K9. El oficial Hayes demuestra un juicio excepcional bajo presión. Había escrito. Su colaboración con el K9 Atlas demuestra una intuición y una dedicación extraordinarias. Lo recomiendo sin reservas para recibir entrenamiento táctico avanzado. Juicio excepcional. La ironía era tan amarga que se podía saborear. Llevé la carta al salón, donde Atlas estaba tumbado en su manta favorita, todavía con el chaleco de terapia que le habían puesto para la evaluación. Levantó la vista cuando me acerqué, con esos ojos ámbar alerta a pesar de su evidente agotamiento. «Tenemos que hablar, compañero». Me senté en el suelo a su lado. La carta se extendió entre nosotros como una prueba en un caso que ninguno de los dos quería resolver. Durante un largo momento, nos limitamos a mirarnos. 2 almas rotas que habían encontrado un propósito en el dolor compartido, pero que no habían aprendido a vivir más allá de él. Michael escribió sobre ti en su cuaderno, le dije en voz baja. ¿Lo sabías? Dijo que intentabas salvarlo. Dijo que eras más inteligente que él. Atlas movió las orejas, pero no se movió. Tenía razón en lo de inteligente. Sabías lo que estaba planeando, ¿verdad? Por eso no le dejaste limpiar su arma. Por eso intentaste quitarle el cinturón de servicio. Intentabas protegerlo de sí mismo. Extendí la mano lentamente,
dándole tiempo a Atlas para que se apartara si quería. En cambio, se inclinó hacia mi mano, presionando su cabeza contra mi palma con una confianza que me hizo cerrar la garganta. La cuestión es, chico, que no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Lo he aprendido por las malas. Michael se estaba ahogando. Y cuando alguien se está ahogando, a veces arrastra a todos los que intentan ayudarlo. Atlas gimió suavemente, un sonido que solo le había oído unas pocas veces. Era el sonido de un animal que sufre un dolor más profundo que el físico. Pero esto es lo que Michael no entendió, continué, con la voz apenas por encima de un susurro. Pensaba que te estaba protegiendo al planear tu futuro sin él. Pensaba que Robert te cuidaría, o que el departamento te encontraría un nuevo compañero. No entendía que perderlo rompería algo dentro de ti que no se podría arreglar encontrando un nuevo hogar. Saqué de mi bolsillo la última carta de Michael, la que Robert me había dado meses atrás, la que había leído tantas veces que las arrugas se estaban desgastando. También escribió algo para ti. ¿Quieres oírlo? Atlas cambió de posición y apoyó la cabeza en mi pierna con la cautela de un perro que ha aprendido que los movimientos bruscos pueden romper momentos frágiles. Atlas, leí en voz alta. Si estás escuchando esto, significa que David te ha encontrado como yo esperaba. Siento no haber sido más fuerte. Siento no haber podido luchar contra la oscuridad el tiempo suficiente para envejecer contigo. Pero necesito que entiendas algo. Mi decisión no fue culpa tuya. Me diste 4 años de sentido y compañía. Fuiste lo mejor de mi vida, y perderte habría dolido más que todo lo que ya llevaba dentro. La respiración de Atlas cambió, se volvió más profunda, más relajada. Ya fuera porque entendía las palabras o solo el tono. Algo estaba cambiando en el espacio entre nosotros. Cuida de David, continué. Te va a necesitar más de lo que cree. Y no te pases la vida intentando salvar a gente que ya está perdida. Salva a los que aún tienen una oportunidad. Eso es lo que hacen los héroes. Cuando terminé de leer, las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Atlas había cerrado los ojos, pero sus orejas permanecían alerta, escuchando cada palabra con la intensidad de un perro que recibe las últimas órdenes de su amado adiestrador. Eso es lo que vamos a hacer, dije, doblando la carta con cuidado y colocándola sobre la mesa de café. Vamos a dejar de intentar salvar a Michael, porque ya está perdido, y vamos a empezar a salvar a las personas que aún están aquí, que siguen luchando, que siguen esperando algo mejor. Atlas abrió los ojos y me miró directamente a los ojos. Por primera vez desde que lo encontré en ese refugio para perros, vi algo más que dolor atormentado en su mirada ámbar. No era exactamente felicidad, sino aceptación. Paz, tal vez, resolución. Esa noche, Atlas durmió en mi habitación por primera vez desde el incidente de los fuegos artificiales, no en el suelo, sino en la cama, estirado a mi lado, como si finalmente confiara en que no iba a ir a ninguna parte. Cuando llegaron las pesadillas, y llegaron para los dos, las superamos juntos, dos supervivientes que habían aprendido que curarse no era olvidar el pasado, sino elegir construir algo nuevo sobre sus cimientos. Por la mañana, llamaba al distrito escolar y concertaba nuestra visita de vuelta. Atlas se ponía su chaleco de terapia y entraba en aulas llenas de niños que necesitaban aprender que las cosas rotas aún podían ser útiles, aún podían ser amadas. Continuábamos con nuestro trabajo en el centro de veteranos y en la comisaría, ayudando a otras almas dañadas a encontrar su camino de vuelta a la vida. Pero esa noche, simplemente existíamos juntos en la tranquila oscuridad, escuchando el viento entre los árboles y el sonido lejano de los trenes que cruzaban el valle. Sin cámaras, sin evaluaciones, sin multitudes exigiendo pruebas de nuestro valor. Solo un hombre y su perro, por fin listos para dejar de huir de sus fantasmas y empezar a construir un futuro digno de la amiga que habían perdido. La cola de Atlas golpeó una vez el colchón, suave, contenta y completamente sin miedo. Era suficiente. 2 años más tarde, estaba de pie en la capilla del Hospital General de Bozeman, viendo a Atlas hacer su silenciosa magia en una sala llena de desconocidos afligidos. El funeral era por la agente Patricia Chen, una novata que había muerto en un accidente de coche mientras respondía a una llamada por violencia doméstica. Tenía 24 años, apenas 6 meses desde que salió de la academia, con una sonrisa brillante y ese optimismo que hacía que los policías veteranos se sintieran protectores y envidiosos. Su muerte había afectado mucho al departamento,
Otro recordatorio de lo rápido que podía cambiar todo. Atlas se movía entre la multitud con la elegancia mesurada que había desarrollado durante meses de práctica. Se detuvo junto a los padres de Chen, ofreciendo su sólida presencia a personas que parecían haber olvidado cómo respirar. Su madre se agachó para acariciarle las orejas y parte de la rígida tensión de sus hombros finalmente comenzó a aflojar. «Ese perro tiene más sentido común que la mayoría de los capellanes», murmuró el jefe Morrison a mi lado. Había sido ascendido a jefe después de que el antiguo se jubilara, y el éxito de Atlas se había convertido en uno de sus logros más preciados. ¿Cómo sabe siempre quién lo necesita más? Observé a Atlas acomodarse junto al padre de Chen, un hombre tranquilo con un traje que no le quedaba bien y que no había hablado desde que llegó al hospital. «Experiencia», dije. «Ha aprendido a leer el dolor en todas sus formas». La verdad era más complicada que eso, pero había renunciado a intentar explicar las habilidades intuitivas de Atlas a personas que no las habían presenciado de primera mano. En los últimos 2 años, se había convertido en algo más que un perro de terapia. Era un puente entre mundos, ayudando a las personas a navegar el espacio entre la pérdida y la sanación. Nuestro trabajo se había expandido más allá de Bozeman. Ahora viajábamos por Montana y los estados vecinos, visitando comisarías, parques de bomberos y salas de urgencias donde quiera que el trauma hubiera dejado su huella. Las invitaciones llegaban semanalmente, a veces a diario, de organizaciones desesperadas por encontrar cualquier herramienta que pudiera ayudar a su gente a sobrellevar el desgaste psicológico de su trabajo. Atlas había obtenido certificaciones de 5 organizaciones diferentes de perros de terapia. Había aparecido en 3 revistas nacionales y había recibido elogios de la oficina del gobernador. Nada de eso cambió quién era en esencia. Un perro que entendía el dolor y había decidido transformarlo en un propósito. Pero el éxito había traído consigo sus propias complicaciones. «David, tenemos que hablar». Ladrá. Sarah Williams apareció a mi lado, con expresión preocupada. Había venido desde Missoula para el funeral de Chen, aparentemente para presentar sus respetos, pero en realidad para darme una noticia que llevaba meses temiendo. Nos alejamos de la multitud y entramos en el pasillo del hospital. Atlas nos siguió, con sus ojos ámbar alerta al cambio de atmósfera que precedía a las conversaciones difíciles. «Su último chequeo mostró irregularidades», dijo Ladrá. Williams sin preámbulos. «Ritmo cardíaco, presión arterial, indicadores de estrés. Atlas está agotado, David. El trabajo le está pasando factura. Ya lo sospechaba». Atlas tenía ahora 7 años, lo que lo situaba en la categoría de pastor alemán senior. Se movía un poco más lento, dormía un poco más y, de vez en cuando, mostraba signos de agotamiento profundo por cargar con el dolor de otras personas día tras día. «¿Cuánto tiempo?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer oír la respuesta. «Quizás 1 año a este ritmo, quizás menos. Tienes que empezar a reducir su horario y centrarte solo en el trabajo local. No más viajes. No más jornadas de 12 horas. La noticia me afectó más de lo que debería. Atlas se había convertido en el centro de mi mundo. Su trabajo, el propósito que definía mi segunda etapa en la vida. Sin él, sin esta misión que habíamos construido juntos, ¿en qué me convertiría? «Hay algo más», continuó el Dr. Williams. «Me ha contactado el programa veterinario de la Universidad de Montana. Quieren estudiar a Atlas y crear un protocolo de entrenamiento basado en sus métodos. El objetivo es entrenar a otros perros para que hagan lo que él hace». Bajé la mirada hacia Atlas, que estaba sentado pacientemente junto a mi pierna, con su chaleco terapéutico cubierto de insignias y parches acumulados durante nuestros viajes. La idea de sustituirlo por otros perros, de sistematizar lo que él había logrado gracias a su puro instinto y a su experiencia ganada con esfuerzo, me parecía como preparar su funeral mientras aún estaba vivo. «¿Qué opinas?», le pregunté, como si pudiera responder con palabras. Atlas ladeó la cabeza, considerando mi tono con la atención cuidadosa que prestaba a todas las comunicaciones humanas. Luego, hizo algo que no había visto en meses. Movió la cola, solo una vez, pero con suficiente entusiasmo como para sugerir aprobación. «Está listo», observó el Dr. Williams. «La pregunta es si usted lo está». Esa noche me senté en el porche trasero con una cerveza y una decisión que me parecía demasiado importante para tomarla una sola persona. Atlas yacía a mis pies. Sin su chaleco,
simplemente disfrutando del sencillo placer de ser un perro en su propio jardín. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados que me recordaron por qué me había enamorado de Montana en primer lugar. Sonó mi teléfono. El número de Sara apareció en la pantalla. «Hola, desconocida». Su voz era cálida, familiar de una manera que me oprimía el pecho con recuerdos. Habíamos estado hablando con más frecuencia durante el último año, conversaciones cuidadosas que danzaban alrededor de la posibilidad de una reconciliación sin nombrarla. «Hola, ¿qué tal el día? ¿Largo? ¿El tuyo?» Le conté lo del funeral de Chen, las noticias del doctor Williams, la imposible elección entre la salud de Atlas y el trabajo que nos había dado un propósito a los dos. Sara escuchó sin juzgar, haciendo las preguntas adecuadas en los momentos adecuados. «¿Qué te dice tu instinto?», preguntó finalmente. «Que estoy siendo egoísta. Atlas se ha ganado el derecho a jubilarse, a pasar sus últimos años persiguiendo conejos y durmiendo en lugares soleados. Pero me aterra perderlo y me aterra perderme a mí mismo sin este trabajo que me define. David». La voz de Sara tenía la firmeza amable que recordaba de nuestras mejores conversaciones, cuando podíamos resolver los problemas del mundo tomando café y leyendo los periódicos del domingo por la mañana. «Atlas encontró su propósito a través de ti, pero tú encontraste el tuyo a través de él. Eso no desaparece cuando él se jubile. Solo cambia de forma». Después de colgar, me encontré pensando en el legado, no solo el de Atlas, sino el mío propio. 28 años como policía. ¿Y qué tenía para mostrar? Una pensión por discapacidad, un garaje lleno de viejos expedientes y suficientes remordimientos como para llenar una biblioteca. Pero estos 2 últimos años con Atlas me habían enseñado algo sobre la redención, sobre la posibilidad de una segunda oportunidad incluso para las almas rotas que habían perdido la esperanza. El programa de la Universidad de Montana podría crear docenas de perros de terapia entrenados con los métodos de Atlas. Los departamentos de policía de todo el país podrían beneficiarse de lo que habíamos aprendido sobre el trauma y la curación. Y en algún lugar podría haber otro perro maltratado en una perrera de un refugio, esperando a que alguien leyera la historia escrita en sus ojos y decidiera que las cosas rotas merecen ser salvadas. A la mañana siguiente, llamé al doctor Williams y acepté participar en el programa de investigación. Atlas seguiría trabajando, pero con un horario reducido que priorizaba su salud por encima de nuestras ambiciones. Pasaríamos los siguientes 6 meses documentando sus técnicas, entrenando a otros perros y adiestradores, y pasando poco a poco del servicio activo a la tutoría. Atlas pareció entender el cambio antes de que se lo explicara completamente. Durante nuestra siguiente visita al centro de veteranos, se movía de forma diferente, seguía comprometido, seguía centrado en los hombres y mujeres que necesitaban su presencia, pero con una confianza relajada que sugería que sabía que su trabajo continuaría más allá de su contribución individual. Tom Rodríguez lo notó inmediatamente. «Está enseñando a ese perro nuevo, ¿verdad?» Tom asintió con la cabeza hacia Luna, una joven pastora alemana que habíamos traído para un entrenamiento de socialización. «Observa cómo se coloca, cómo le muestra dónde sentarse, cuándo acercarse. Eso no es instinto, es mentoría». Luna era uno de los 5 perros del programa piloto de la Universidad de Montana, todos ellos seleccionados por su temperamento e inteligencia, pero sin la comprensión del trauma humano que Atlas había adquirido con tanto esfuerzo. Verlo trabajar con ellos era como observar a un maestro artesano transmitiendo sus habilidades a aprendices entusiastas. Las sesiones de entrenamiento formal tenían lugar 2 veces por semana en las instalaciones veterinarias de la Universidad en Missoula. El Dr. Williams había reunido un equipo de conductistas, veterinarios y especialistas en trauma para observar las interacciones de Atlas y traducirlas en protocolos enseñables. El objetivo era ambicioso: crear un programa de entrenamiento estandarizado que pudiera replicarse en todo el país. Pero aprendí que la estandarización era el enemigo de lo extraordinario. Podemos enseñar a los perros a reconocer la ansiedad, a proporcionar terapia de presión, a mantener la calma en entornos caóticos, explicó el Dr. Williams durante nuestro 3er mes de formación. Lo que no podemos enseñar es la comprensión intuitiva de Atlas sobre cuándo intervenir y cuándo retroceder. Eso viene de la experiencia, de haber vivido él mismo un trauma.
Observé a Atlas trabajar con un veterano de combate que había estado luchando contra ataques de pánico desde que regresó de Afganistán. El joven no podía tener más de 25 años. Estaba rígido por la ansiedad. Su respiración era superficial y rápida. Atlas se acercó lentamente, sin hacer contacto directo, pero colocándose dentro del campo de visión periférico del veterano. Cuando el ataque de pánico finalmente cedió, Atlas estuvo allí de inmediato, ofreciendo su sólida calidez como un ancla contra la tormenta. Luna, que observaba desde el otro lado de la habitación, intentó replicar la técnica de Atlas con otro veterano. Tenía la posición correcta, el momento casi perfecto, pero faltaba algo esencial. La conexión no era del todo completa. «Ya aprenderá», le dije al Dr. Williams. «Todos aprenderán». Atlas no se convirtió en quien es de la noche a la mañana. Pero, ¿será suficiente? ¿Podemos realmente entrenar a los perros para que lleven lo que Atlas lleva? Pensé en esa pregunta durante semanas, observando a Atlas trabajar con una eficiencia cada vez mayor a pesar de su horario reducido. Les estaba enseñando a los otros perros más que técnicas. Les estaba mostrando cómo transformar sus propias cicatrices en fuerza, sus propios miedos en empatía. Quizás esa era la verdadera lección. No que pudiéramos producir en masa perros de terapia con las habilidades de Atlas, sino que la curación siempre era personal, siempre única para el individuo que llevaba las heridas. El don de Atlas no estaba en su entrenamiento ni en su certificación. Estaba en su voluntad de permanecer vulnerable, de dejar que su propio dolor lo conectara con otros que estaban sufriendo. 6 meses después de comenzar el programa universitario, Atlas se retiró oficialmente del servicio activo. La ceremonia fue pequeña, solo el departamento de policía de Bodeman, unos pocos veteranos del centro y los niños de sus visitas a la escuela, que ya habían crecido lo suficiente como para abrazarlo sin arrodillarse. El jefe Morrison le entregó a Atlas una placa personalizada. División de Terapia del Departamento de Policía de Boseman, K9 Atlas, placa número 1. No era una política oficial del departamento. No existía ninguna división terapéutica, pero Morrison había decidido que la burocracia podía irse al cuerno cuando se trataba de honrar el heroísmo genuino. Tommy Martínez, que ahora tenía 9 años y la confianza suficiente para leer en voz alta delante de un público, pronunció un discurso sobre el valor que hizo que todos los adultos presentes se secaran los ojos. «Atlas me enseñó que tener miedo no te hace débil», dijo, con su pequeña mano apoyada en la cabeza de Atlas. «Solo significa que eres lo suficientemente valiente como para sentir cosas». Esa noche me senté en mi salón con Atlas acurrucado junto a mi silla, su placa de jubilación reflejada en la luz de la lámpara. Sin chaleco terapéutico, sin horarios que cumplir, sin crisis a las que responder, solo un hombre y su perro, por fin libres para existir sin el peso de un propósito constante. Sara llamó a mi puerta alrededor de las 8, con una botella de vino y la sonrisa que me había convencido para casarme con ella 16 años atrás. «Pensé que quizá querrías compañía en la primera noche de jubilación de Atlas», dijo. Hablamos hasta medianoche sobre el legado de Atlas y nuestro propio futuro sobre la posibilidad de construir algo nuevo sobre los cimientos de todo lo que habíamos aprendido de la pérdida. Cuando finalmente se marchó, me besó en la mejilla y me susurró: «Algunas historias merecen un final feliz, David. Quizás sea hora de escribir la nuestra». Bajé la mirada hacia Atlas, que observaba nuestra interacción con el interés benévolo de un perro que había pasado años leyendo las emociones humanas. Su cola golpeó una vez el suelo, quizá en señal de aprobación, o simplemente de satisfacción porque su familia por fin estaba sanando. Afuera, comenzaba a nevar, los primeros copos de otro invierno en Montana. Pero adentro, el calor llenaba cada rincón de la casa y por primera vez en años, el silencio se sentía como paz en lugar de vacío. Atlas se estiró, bostezó y se acomodó en su lugar favorito para dormir. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas formas de ser importante en un mundo que necesitaba desesperadamente más amabilidad. Pero esa noche, simplemente estábamos en casa. Necesitábamos más amabilidad. Pero esa noche, simplemente estábamos en casa. 3 años después de la jubilación de Atlas, descubrí que la felicidad podía llegar tan silenciosamente como el café de la mañana y ser igual de necesaria. Estaba sentado en el porche trasero un martes de mayo, viendo a Atlas enseñar a su última protegida, una joven Golden Retriever llamada Hope, los matices de la lectura del lenguaje corporal humano.
Sara estaba dentro preparando el desayuno, tarareando una vieja canción de Johnny Cash que llevaba semanas intentando recordar. El sonido se colaba por la ventana abierta de la cocina como una plegaria respondida. Nos había llevado 18 meses reconstruir lo que habíamos perdido. 18 meses de conversaciones cuidadosas y pasos tentativos para volver a confiar el uno en el otro. Sara volvió a casa la primavera pasada. No como la mujer que había dejado a un hombre destrozado 3 años atrás, sino como la compañera de alguien que por fin había aprendido que la curación era posible, incluso cuando las cicatrices seguían siendo visibles. ¿Sabes lo que me encanta de las mañanas como esta? Sara apareció junto a mi silla con 2 tazas de café y se acomodó en la mecedora que se había convertido en su lugar favorito para ver a Atlas trabajar con los perros de terapia en entrenamiento. Dime. Nadie está tratando de salvar a nadie. Solo estamos siendo. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste esa paz? Pensé en su pregunta mientras Atlas demostraba la posición correcta para apoyar a alguien con ansiedad, con movimientos económicos y precisos a pesar de la artritis que se había instalado en sus articulaciones. Hope observaba con atención, su joven entusiasmo atenuado por una comprensión intuitiva de que esta lección era más importante que la mayoría. Antes de que Michael muriera, dije finalmente, quizá incluso antes, creo que pasé tantos años centrada en lo que podía salir mal que me olvidé de fijarme en lo que salía bien. Sara se acercó y me tomó la mano, entrelazando sus dedos con los míos en un gesto que antes era automático y que poco a poco volvía a ser natural. Atlas te enseñó algo que yo nunca pude. ¿Qué es? Que estar roto no significa no valer nada. Que las cicatrices pueden ser mapas en lugar de callejones sin salida. El programa universitario había superado las expectativas de todos. 43 perros de terapia se habían graduado en lo que ahora se llamaba oficialmente el Protocolo Atlas, y estaban trabajando en departamentos de policía, estaciones de bomberos, hospitales y escuelas de 12 estados. El Dr. Williams publicó artículos sobre la terapia del trauma asistida por perros que se leían en facultades de veterinaria de todo el mundo. La metodología que Atlas había desarrollado por puro instinto se enseñaba ahora en los libros de texto. Pero las verdaderas historias de éxito no estaban en las revistas académicas. Estaban en las cartas que recibíamos cada semana de los adiestradores y de las personas a las que habían ayudado sus perros. La agente María Santos, de Denver, cuyo perro adiestrado por Atlas había evitado 3 suicidios de policías en el último año. El bombero Tom Chen, de Seattle, cuyo pastor alemán ayudó a todo su equipo a superar el trauma de perder a un compañero en el incendio de un almacén. La consejera escolar Rebecca Martínez, de Phoenix, cuya perra de terapia se había vuelto tan esencial para sus alumnos propensos a la ansiedad, que el distrito había votado a favor de financiar un segundo animal. Cada historia era un recordatorio de que el legado de Atlas estaba creciendo exponencialmente, tocando vidas que nunca conocería a través de los perros que había entrenado con la paciencia y sabiduría de un maestro enseñando a sus aprendices. David, tienes que ver esto. Sara estaba leyendo algo en su teléfono, y su expresión pasó de un interés casual al asombro. Es un correo electrónico de la Casa Blanca. Dejé mi taza de café, segura de haber oído mal. ¿Qué? La ceremonia de la Medalla Presidencial de la Libertad. Quieren honrar a Atlas por sus contribuciones al apoyo de la salud mental de los veteranos. Es algo muy importante, David. Miré a Atlas, que ahora estaba tumbado al sol de la mañana mientras Hope practicaba las técnicas de presión suave que podían calmar un ataque de pánico. A sus 8 años, se movía más lentamente que antes. Su hocico estaba gris por la sabiduría adquirida a través de innumerables interacciones con almas rotas. La idea de él en una ceremonia formal rodeado de cámaras y políticos me parecía absurda. ¿Qué te parece, viejo? ¿Listo para una aventura más? Atlas levantó la cabeza al oír mi voz, con sus ojos ámbar aún agudos a pesar de la opacidad que le había dado la edad. Movió la cola una vez, un gesto que había aprendido a interpretar como una aprobación con reservas, dependiendo de los detalles. La ceremonia estaba prevista para septiembre, lo que nos daba 4 meses para prepararnos. El enlace de la Casa Blanca explicó que Atlas sería el primer animal de terapia en recibir la medalla, como parte de una iniciativa más amplia para reconocer las innovaciones en la atención a los veteranos. El honor venía acompañado de una subvención de $50,000 para ampliar el programa de formación del Protocolo Atlas y financiar la investigación sobre la terapia asistida con animales para el trastorno de estrés,
Postraumático. Pero más que el reconocimiento o el dinero, la medalla representaba algo que nunca había esperado cuando encontré a Atlas en aquella perrera. La redención. No solo para él, sino para la idea de que las segundas oportunidades eran posibles, que las cosas rotas podían volver a ser hermosas con paciencia y amor. Las semanas previas a la ceremonia se convirtieron en un torbellino de entrevistas, sesiones fotográficas y sesiones de preparación. Atlas toleró la atención con la elegancia de un perro que había aprendido que el alboroto humano era temporal, pero el servicio era eterno. Cuando los periodistas me preguntaron por los momentos más significativos, me encontré hablando no de los rescates dramáticos o los vídeos virales, sino de las conexiones silenciosas. El veterano que durmió toda la noche por primera vez en años. El niño que aprendió a confiar de nuevo. El policía que decidió seguir en el cuerpo en lugar de pegarse un tiro. Robert Hayes llamó 3 días antes de nuestra salida a Washington. El padre de Michael se había convertido en una especie de padre sustituto y para Sarah y para mí, llenando un vacío que no habíamos notado hasta que él lo llenó. Ojalá Michael pudiera ver esto, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Estaría muy orgulloso de lo que Atlas se ha convertido, de lo que ustedes dos se han convertido. Él lo ve, respondí, sorprendida por mi propia certeza. Cada vez que Atlas ayuda a alguien, cada vez que elegimos sanar en lugar de herir, Michael está ahí. Él es la razón por la que todo esto ha sido posible. La ceremonia de entrega de la Medalla Presidencial de la Libertad tuvo lugar en una fresca mañana de septiembre en el Jardín de las Rosas. Atlas llevaba un arnés especialmente diseñado con las insignias y placas que había ganado durante sus 5 años de servicio, junto con una cinta azul a juego con la cinta metálica que yo llevaría como su adiestradora. La presidenta Harrison era una amante de los perros, y su afecto genuino por Atlas quedó patente desde el momento en que se arrodilló para saludarlo en el jardín de la Casa Blanca. «Estaba deseando conocerte», le dijo, rascándole detrás de las orejas con la confianza de alguien que entiende que los mayores honores suelen recaer en los servidores más humildes. La ceremonia en sí fue sorprendentemente emotiva. Mientras la presidenta leía la mención, por su extraordinaria dedicación a curar las heridas invisibles del trauma e inspirar a una nueva generación de animales de terapia para servir a quienes han servido a nuestra nación, me encontré pensando en el viaje que nos había llevado hasta ese momento. 2 almas rotas en el aparcamiento de un refugio, ambas cargando con una culpa que amenazaba con destruirlas. Un perro que llevaba la sangre de su compañero muerto como una medalla de honor. Un hombre que había olvidado que sobrevivir era solo el primer paso para vivir. De alguna manera, habíamos encontrado el camino desde esa oscuridad hasta este jardín lleno de luz y esperanza. Atlas permaneció completamente inmóvil mientras la presidenta le colocaba la medalla alrededor del cuello, con una postura digna y alerta. Cuando ella se inclinó para susurrarle algo al oído, su cola se movió con auténtico placer, no por la ceremonia o la atención, sino por la simple conexión humana que siempre había sido su mayor regalo. «Damas y caballeros», anunció la presidenta a la multitud reunida, «les presento a Canine Atlas, galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad y prueba de que los héroes se presentan de muchas formas». Los aplausos fueron atronadores, pero Atlas permaneció tranquilo, combinando su entrenamiento y su temperamento para crear la respuesta perfecta de un perro de terapia. Estaba presente para recibir el honor, pero no se definía por él, aceptando el reconocimiento sin perder de vista su propósito. Esa noche, de vuelta en nuestra habitación de hotel, me senté en el suelo junto a Atlas, mientras Sarah llamaba a familiares y amigos para compartir las noticias del día. La medalla yacía sobre la mesa de centro, reflejando la luz de la lámpara como una promesa cumplida. Atlas estaba más interesado en la hamburguesa del servicio de habitaciones que habíamos pedido especialmente para él, pero toleró mi necesidad de asimilar la magnitud de lo que había sucedido. «¿Sabes lo que esto significa?», le pregunté, pasando mis dedos por el pelaje que se había vuelto grueso y sano con los años. «Ahora se tomarán en serio a los perros de terapia. Los perros como tú recibirán el respeto que se merecen». Atlas terminó su hamburguesa y se acurrucó contra mi pierna con un suspiro de satisfacción. Su respiración era más profunda de lo que solía ser, sus movimientos más deliberados, pero su espíritu. Atlas terminó su hamburguesa y se acurrucó contra mi pierna con un suspiro de satisfacción. Su respiración era más profunda que antes, sus movimientos más deliberados,
pero su espíritu seguía intacto. Ahora era un perro viejo, con derecho a dormir hasta tarde y perseguir menos conejos. Pero su legado apenas comenzaba a transformar la forma en que el mundo entendía el poder curativo del amor incondicional. Sara se unió a nosotros en el suelo, formando una pequeña familia en la anónima habitación de hotel. ¿Y ahora qué?, preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. «A casa», respondí simplemente. «Nos vamos a casa y seguimos con nuestro trabajo. Atlas se ha ganado su descanso, pero los perros que entrenó acaban de empezar». Volamos de vuelta a Montana a la mañana siguiente. La medalla estaba cuidadosamente guardada en la bolsa de viaje de Atlas, junto con sus chalecos de terapia y su equipo de entrenamiento. La cadena de noticias local nos recibió en el aeropuerto de Bozeman, junto con lo que parecía la mitad del departamento de policía y la mayoría de los veteranos del centro. El jefe Morrison había organizado un pequeño desfile por la calle principal con camiones de bomberos y una pancarta que decía: «Bienvenido a casa, héroe». Atlas iba en el asiento del copiloto de mi camioneta, con la ventanilla bajada, para poder saludar a la multitud que lo vitoreaba con dignos meneos de cola. Pero el momento más importante llegó esa noche, cuando llegamos a nuestra casa y encontramos a Tommy Martínez esperando en el porche. Ahora tenía 12 años, era alto para su edad y mostraba una seguridad que habría sido imposible durante sus primeros años de primaria. En sus manos llevaba un cartel pintado a mano. «La casa de Atlas, donde viven los héroes. Lo hice para ti», dijo Tommy, con la voz ligeramente quebrada por la incertidumbre adolescente. «La señora Martínez dijo que podía colgarlo en tu buzón si querías». Miré el cartel, con sus letras cuidadosamente escritas y sus colores vivos, y sentí que algo se aflojaba y se expandía en mi pecho. Eso era lo que importaba. No la medalla ni el reconocimiento, sino saber que habíamos ayudado a un niño asustado a convertirse en un joven seguro de sí mismo, que entendía que la amabilidad era una forma de valentía. «Creo que sería perfecto», dije. Y lo dije en serio. Esa noche, mientras Sara y yo estábamos sentados en el porche trasero con Atlas estirada entre nosotros, me di cuenta de que la felicidad no era un destino al que se llegaba, sino una elección que se hacía cada día. Era elegir ver la abundancia en lugar de la pérdida, la conexión en lugar del aislamiento, la esperanza en lugar del miedo. Atlas me había enseñado que la curación no consistía en olvidar el pasado, sino en negarse a dejar que éste definiera tu futuro. Cada persona a la que había ayudado, cada vida que había tocado, cada momento de consuelo que había proporcionado era la prueba de que las cosas rotas podían volver a estar enteras, no borrando sus cicatrices, sino transformando esas cicatrices en sabiduría. La medalla presidencial de la libertad colgaba en la pared de nuestro salón, junto a las fotos, las cartas y los pequeños recuerdos que narraban 5 años de servicio. Pero el verdadero tesoro era más sencillo. Un hombre, una mujer y un perro que habían aprendido que la familia era algo que se construía juntos, una elección tras otra, hasta que el amor se volvía tan natural como respirar. Atlas bostezó y se acercó a mi silla. Su calor me recordaba que algunos regalos son demasiado valiosos para medirlos. El mañana traería nuevos retos y nuevas oportunidades para servir. Pero esta noche simplemente estábamos en casa, rodeados de la tranquila satisfacción que da saber que has vivido una vida que ha importado. A lo lejos, el silbido de un tren resonó en el valle, el mismo sonido solitario que una vez pareció coincidir con el dolor de nuestros corazones. Ahora sonaba diferente, no solitario sino tranquilo. No era un final, sino un puente entre lo que fue y lo que podría ser. Atlas golpeó una vez con la cola contra las tablas del porche y Sara se acercó para tomar mi mano. Por encima de nosotros, las estrellas de Montana se esparcían por el cielo como promesas cumplidas, y comprendí por fin que así era la victoria. No un solo momento de triunfo, sino toda una vida eligiendo el amor por encima del miedo, el servicio por encima del egoísmo, la esperanza por encima de la desesperación. Algunos héroes llevan insignias, otros llevan armas y otros, los mejores, simplemente aparecen cuando más los necesitas, y te recuerdan que no estás solo en la oscuridad. A veces, las almas más rotas se convierten en los sanadores más fuertes. Atlas demostró que las segundas oportunidades no solo son posibles, sino necesarias. Su viaje desde ser un perro rechazado en un refugio hasta recibir la medalla presidencial de la libertad nos recuerda que nuestras cicatrices no definen nuestro valor.
Lo hace nuestra voluntad de ayudar a otros a sanar. En un mundo que a menudo se siente dividido y duro, historias como la de Atlas nos muestran que el amor, la paciencia y la comprensión pueden transformar incluso el trauma más profundo en una fuerza para el bien. Tanto si tienes 55 como 85 años, si estás lidiando con una pérdida, la soledad o simplemente el peso de los años vividos, recuerda que nunca es demasiado tarde para encontrar un propósito, construir conexiones significativas y descubrir que tus mayores dones, a menudo, provienen de tus heridas más profundas. ¿Qué momento de tu vida te enseñó que estar roto no significa no valer nada? ¿Alguna vez has experimentado el poder curativo del amor incondicional de un animal durante un momento difícil? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Tu experiencia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy.